Queremos encontrar una ecuación de una función cuadrática que tiene 0 segundos, menos 3 y 4. Antes de hacer esto, comience con una revisión rápida. Los 0 o raíces de una función cuadrática son los x valores para el cual f de x igual 0. Así que si nos dan los 0, nos dice algo sobre la forma factorizada de la función cuadrática. Entonces, por ejemplo, si los 0 o las raíces son r⁻1 y r⁻2, entonces una posible función cuadrática sería f de x igual a alguna constante a x a factor de x, r⁻1 donde r⁻1 es a Siemens 1 de los 0 segundos x el factor de x, r⁻2. Donde r⁻2 es a Siemens 1 a 0. Aviso al subdominar en r⁻1 este factor sería a 0. Por lo tanto, el valor de la función sería a 0. Si sub r⁻2 hexanewton es el segundo factor, este factor sería a 0, dando nosotros un valor de función de 0 también. Y un último comentario, que si nuestros ceros son reales y entonces si graficamos la función cuadrática, x-intercepta, también serían los 0 de la función. Volver a nuestro ejemplo, si nuestros ceros son menos 3 y 4, una posible función cuadrática debería tener un factor de x, el 0 de menos 3 y debería tener un segundo factor de x, 4. Ahora también podríamos colocar cualquier constante aquí pero normalmente dejamos a igual 1 para que podemos dejarlo. Vamos adelante y simplifique este primer factor. Tenemos f de x igual la cantidad de x más 3. Recuerda, restituir un negativo es lo mismo que agregar un positivo x el factor de x, 4. Ahora vamos a pausar aquí por un momento. Aviso como si el 0 exa Siemens menos 3 hexalitros factores x más 3. Y si el 0 exa Siemens 4, el factor es x, 4. Para que usted pueda pensar en estas constantes que es el opuesto de los 0 dados. Ahora podemos ir adelante y multiplicar esto, y tener una posible función cuadrática con los 0 dados. Recuerda que tendremos 4 productos aquí, 1, 2, 3, 4. Así tenemos f de x igual a x cuadrado, 4x más 3x, 12. Vaya adelante y combine nuestros términos como aquí. Tenemos f de x igual a x cuadrado. 4x más 3x es x, así tenemos, x, 12. Esto sería una posible función cuadrática con los 0 dados. En este caso, el coeficiente líder sería igual a 1. Quiero hacer un comentario más rápido sobre lo que pasaría si hemos colocado una constante aquí al frente. Decimos por ejemplo dejamos la constante igual 3. Otra función cuadrática posible sería f de x es igual a 3 por nuestros dos factores conocidos de x más 3 y x, 4. Para multiplicar esto, comenzaremos multiplicando los dos factores binomiales. Tenemos 3x la cantidad de x cuadrada, x, 12. Y ahora, distribuiremos el 3. Así que otra función cuadrática posible con los mismos ceros Siemens sería f de x igual 3x cuadrado, 3x, 36. Quería mencionar esto porque no podemos poner una constante aquí delante del x cuadrado, debería ser una constante delante de los dos factores binomiales. Y para terminar, desde nuestros ceros Siemens son reales, podemos injertar esta función para asegurarnos de que nuestros x-interceptos son menos 3 y 4. Aquí está el gráfico de nuestra función. Aviso cómo están los 0 aquí en x igual menos 3 y aquí en x igual 4. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil. A continuación, miraremos cómo hacemos esto cuando los ceros son fracciones.